Hola, muy buenos chicos, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Aquí Gabito. Esto que estás viendo en pantalla, lo cual es muy, pero que muy hermoso, es nada más y nada menos que un AMV de League of Legends. Y es que en esta oportunidad, mientras estemos desarrollando este video, nos va a acompañar por dos motivos. Primero, es que tiene una relación directamente con el título, el cual sencillamente dice cómo ganar dinero jugando videojuegos en pleno 2023. Y porque segundo, sencillamente me gusta mucho el League of Legends. Así que realmente te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque yo personalmente también, aparte de darte unos pequeños tips, aparte de informarte, aparte de sencillamente introducirte en un mundo que tal vez tú no sabes que existe, también debo decirte que yo tengo experiencia ganando dinero a lo largo de todos estos años. Esta modalidad se le conoce como gold farming. ¿Qué es gold farming? Sencillamente una persona que está en un juego en específico y sencillamente lo vende para tener un beneficio. Esto no es tan legal, de hecho hay muchos juegos como pudiera ser RuneScape, Dofus, World of Warcraft, Cabal en su debido momento y muchísimos más que en su debido momento aquellas personas que hacían esta práctica sencillamente les quitaban o les baneaban sus cuentas. Ella es partiendo de allí donde también viene el valor. Básicamente te estoy invitando a que te quedes hasta el final de este video. No sencillamente te voy a informar cómo puedes introducirte en este mundo, sino como de alguna otra manera puedes también farmear ese oro, cómo venderlo, qué grupos buscar, cómo ubicarlo, saber si realmente es rentable o no es rentable. Aparte de eso te voy a contar mi experiencia, que personalmente, de aquí de una vez te lo estoy diciendo, el gold farming ha costeado lo que ha sido mi carrera universitaria, más de 5 o 6 años de experiencia en lo que sería el gold farming, y ya está muy interesante. Así que sin nada más que decir, te dejo mi trailer, así que quédate al final de este video, por favor. Bueno, lo primero que tú debes saber es dónde empezar. Mira, esto es muy sencillo, más sencillo de lo que tú crees, más sencillo de lo que parece. Y es que básicamente nosotros debemos buscar qué tipo de juegos online actualmente está activo. Por ejemplo, hace ratico te mencioné sobre el famoso Cabal Online. Cabal Online, actualmente ese juego ya no está abierto, ya no funciona. Pero adicional de eso, hay otros juegos que sí están funcionando, que podemos farmear, podemos hacer el gold farming, que es la acción de farmear el oro en los videojuegos y sencillamente cambiarlo. Y sencillamente hay juegos que todavía se puede hacer gold farming, pero no es tan rentable como pudiera ser otros. Por ejemplo, creo que el primer ejemplo que se me viene a la mente es el famoso World of Warcraft. Actualmente hacer gold farming en World of Warcraft, por lo menos en el WoW Classic, no es tan factible como lo era antes. Antes había muchísimas personas que en un día literalmente se podían sacar $40, $35, $50, dependiendo del método. Pero ahora a muy duras penas, tengo conocidos, tengo amigos que a muy duras penas realmente se sacan $7, $6 diarios, que es muy decente si vives en un país de aquí de Latinoamérica. Pero hay países en donde ni siquiera llegas a $2 diarios, o donde la economía no está muy buena. Digo, países no juegos en donde la economía realmente no está muy buena. Entonces es totalmente indispensable. Es totalmente indispensable que tú investigues qué juegos online realmente tienen una economía muy buena o fructífera a largo plazo. En este caso, yo puedo decirte que RuneScape se hace gold farming, Tibia se hace gold farming, World of Warcraft también se hace gold farming, pero hay mejores opciones. Dofus se hace gold farming, e incluso no necesariamente el gold farming, porque por ejemplo, como pudiera ser League of Legends, hay personas que se dedican a subir cuentas desde el nivel 1 hasta el nivel 30. Y luego, como pueden saber aquellas personas que están familiarizadas al League of Legends, es que cuando tú llegas a nivel 30, esa cuenta ya puede optar por clasificatoria. Entonces, esa cuenta se le puede vender a una persona que desee rankear una temporada. O que sencillamente hay páginas que las compran y las revenden. Esto creo que a cada cuenta se le gana alrededor de $10, $12. Creo que en una semana puedes subir una jugando mucho tiempo al día. Pero ese ya es otro tema. Pero lo primero que tienes que hacer para empezar o dónde empezar es investigar dónde hay dinero, dónde es factible. Y esto lo hace sencillamente por medio de una investigación. Bueno, vamos directamente con lo que sería la segunda recomendación. ¿Cómo empezar? Lo primero que tienes que saber es que tú ya primeramente, luego de hacer el primer paso, ya luego de haber investigado y determinado, obviamente eso abarca ciertos colaterales. Por ejemplo, ¿cómo empiezas? Primero tienes que saber cuáles son tus recursos, cuál es la velocidad de tu internet. Seguidamente de eso tienes que saber cuáles son las propiedades, las características de tu computadora. Porque, por ejemplo, si tú tienes una computadora muy mala y un internet muy malo,
si tú inicias tu mundo en el World of Warcraft, se te va a hacer muy difícil. ¿Por qué? Porque sencillamente no llegas a las propiedades mínimas o a los requisitos mínimos que te pide ese juego. Y porque no vas a poder farmear de manera muy óptima, porque ahí se aplica mucho lo que son raids, que son, por ejemplo, misiones en grupo o para farmear, para sacar recursos, los cuales tú necesitas tener un internet lo medianamente estable, medianamente decente. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un internet muy malo, muy pesado, puedes optar por lo que sería un juego como pudiera ser RuneScape. Yo personalmente tuve una temporada donde trabajaba RuneScape, en donde trabajaba con los datos del teléfono y en donde trabajaba con una computadora muy mala. Como puedes ver mi acento, soy de Venezuela. Yo cuando tuve una temporada trabajando con RuneScape lo hice con una canemita letras rojas. Aquí te dejan una pantalla si eres venezolano para que tú puedas ver. Entonces es aquí donde tú tienes que determinar cuáles son las limitantes que te van a decir cómo empezar o cuándo empezar o dónde empezar o cómo empezar. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, tú en una canaima o en una computadora de muy baja gama no puedes empezar a jugar como pudiera ser el World of Warcraft. No puedes empezar muy bien en lo que sería League of Legends. No puedes empezar en otros distintos tipos de juegos donde tú puedes sacarle una rentabilidad o algo monetario, porque sencillamente tú estás viendo este video es porque no tienes dinero, es porque quieres tener dinero. No es como que tú vas a salir después de este video a comprar una computadora nueva para tú empezar a hacer gold farming. No. Entonces debes determinar cuáles son tus recursos, cuáles juegos están disponibles para ti y que sencillamente cuáles juegos se pueden monetizar según tu estatus social, según tu internet, según las propiedades. ¿Por qué te digo social? Porque evidentemente no todos tenemos las mismas capacidades monetarias. Pero yo personalmente, no, hermano, yo empecé con una computadora prestada. A mí me prestaron una computadora, yo empecé a hacer mis cosas y a los 3 meses me compré mi computadora, mandé a poner internet en mi casa y empecé poco a poco y empezándole y así empecé. Entonces, esto es el punto totalmente importante de lo que te digo, cómo tienes que empezar, cómo empezar. Evidentemente, como no menos importante, cuando vayas a empezar, se supone que ya has descargado el juego, ya has investigado o has visto una guía básica sobre el juego. Es decir, que si tú empiezas en RuneScape, lo más ideal sería que buscaras en YouTube cómo iniciar en RuneScape, día número 1, y te salen múltiples canales con múltiples guías, independientemente si empiezas en RuneScape, si empiezas en World of Warcraft, si empiezas en Dofus, si empiezas en Dofus Retro, si empiezas en League of Legends, no necesariamente haciendo Gold Farming, sino que empiezas haciendo ítems, vendiendo cuentas, etcétera. Pero debes determinar cuál va a ser tu nicho, cómo investigarlo. Por ejemplo, lo puedes investigar, como pudiera ser por medio de YouTube. Hay múltiples guías, hay múltiples artículos, hay bastantes foros en inglés, información de gente de cómo puedes liberar tus cuentas, de cómo puedes configurar el juego para que vaya muchísimo mejor en tu PC, de cuáles son los mejores métodos para principiantes para hacer oro, para hacer gold farming, etcétera. Aquí volvemos a uno de los puntos más importantes. Una vez que tú estás adentro del juego, cómo encontrar un método. Gabo, ya instalé, ya sé cuál es mi PC, ya sé qué es lo que voy a hacer, Gabo, tengo una visión de qué juego voy a empezar, ya descargué el cliente, ya lo configuré, ya tengo la PC, ya sé qué es lo que mejor se adapta a mí, ya sé qué juego se adapta mejor a mí para no perder el tiempo. ¿Cómo encontrar un método? ¿Cómo farmear oro? Bueno, te digo, básicamente, no te voy a decir un método en específico porque yo conozco algunos, pero los voy a dañar, ya te voy a explicar por qué. Y seguidamente de eso, todo depende muy bien de lo que tú quieras también, porque así como hay métodos que son muy agresivos y de alto riesgo, que incluso puedes llegar a perder tu cuenta, también hay muchísimos métodos que son muy pasivos, que incluso se pueden acoplar a tu estilo de vida. Hay métodos que literalmente tienes que hacer puros clics porque de repente estás haciendo pociones, como pudiera ser RuneScape. Hay métodos que literalmente tienes que jugar una y otra vez raid, tienes que hacer mazmorra porque estás dropeando un ítem en específico y vas al mercado y lo vendes. Pero esto lo determina el mercado porque hay muchísimos métodos que tú incluso puedes encontrar por internet. Partiendo de aquí, te voy a decir cómo puedes buscar múltiples guías. Pero a lo mejor ya en este punto no son tan vigentes porque sencillamente mucha gente lo está haciendo, mucha gente lo está practicando y eso hace que ya no sea tan rentable o que sencillamente haya bajado el beneficio económico de obtener oro en el juego con ese método. Entonces aquí lo importante es que tú sencillamente te voy a dar, es el mejor tip que puedes recibir. Sencillamente la mejor manera para encontrar un método es hablando con los jugadores. Pregúntale a ellos qué hacen, cómo se benefician. Por ejemplo, es muy típico que tú encuentres en el RuneScape personas que te digan, no, brother, yo me dedico a hacer pociones. O hay otro que te diga, no, brother, yo me dedico a hacer Soul Rack, que es básicamente como una raid, como una misión. O hay gente que te va a decir, no, brother, yo me dedico a puro PvP.
cuando hacen PvP hay algún tipo de rondas, de rondas que tú básicamente haces una pequeña apuesta y si tú pierdes te ganas la cantidad del oro del usuario contra el cual tú estabas compitiendo. Otra cosa muy típica en RuneScape es que hay personas que se dedican a fabricar objetos, hay personas que se dedican a farmear mineral. O sea, todo depende de lo que tú quieras hacer, de lo que ellas puedan adaptarse, porque incluso hay métodos que tú por más que quieras no vas a poder hacerlo porque tienes un mal internet, como pudiera ser en el caso de RuneScape, ir a zonas PK, ir a la zona de los fantasmas, y o sea, no es muy rentable. Y también los métodos van de la mano con cómo esté armado tu equipo o tu personaje. Hay métodos para novatos porque sencillamente es para que te puedas empezar, para que te puedas adaptar y a la vez al mismo tiempo porque sencillamente no tienes suficientes recursos para hacerlo. Porque, por ejemplo, hay un método que se llama en RuneScape Soulcard. Tú para hacer Soulcard tienes que tener aproximadamente una cuenta evaluada en unos 300, 400 dólares. ¿Por qué? No que es invertirlo, no, es que tú para llegar a hacer ese método correctamente tienes que tener ítems los cuales son muy difíciles o de cierta manera difíciles de obtener y los cuales por eso mismo ellos están en el mercado con un costo muy elevado. Y por ejemplo en el Surca tú puedes hacer muchísimas veces la ronda del Surca y ahí te pueden dropear ítems y esos ítems tú los ves en el mercado. Entonces, ¿cuál es el método con el Surca? Por ejemplo, que tú tienes tu cuenta armada, tú vas al Surca, lo matas muchísimas veces y él te va rotando o te va dropeando lo que son objetos comunes, poco comunes, raros, y eso tú lo vendes en el mercado, te ganas lo que sería ese oro en el juego y luego eso directamente tú lo puedes cambiar. Pero lo más ideal para tú saber cómo encontrar un método es que tú investigues, tú mismo puedes ver el mercado y ver, ah, mira, las pociones se venden a buen precio. Voy a investigar cómo hacer pociones. Ah, mira, las espadas se venden a buen precio. Voy a investigar qué se necesita para crear espada para ver si me animo. Ah, mira, de repente X mineral, la carne que se ve mucho en RuneScape o X cosa se vende mucho a buen precio. Voy a investigar cómo se hace eso para ver si yo recolecto y yo lo farmeo, si yo lo fabrico, si vendo la materia prima, etcétera, 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 etcétera. Bueno, vamos a llegar a lo que sería la parte final de este video. ¿Es rentable? ¿Cuál es la realidad? Bueno, que si es rentable, yo creo que depende muchísimo de tu estatus social. Te voy a poner, por ejemplo, mi ejemplo, mi caso. Yo particularmente soy de Venezuela, que en Venezuela la situación económica no está muy bien. Literalmente aquí en Venezuela se pueden conseguir trabajos físicos donde trabajes de lunes a sábado, 10 horas y te paguen de 10 a 15 dólares la semana sin ningún tipo de beneficio. Incluso en el mejor de los casos, 20 dólares. Entonces, particularmente tú llevándole ese caso, tú trabajar desde casa, encontrando un método de 5 a 6 horas diarias, te puede dar muchísimo más, el doble. Particularmente yo tengo un método que básicamente con 6-7 horas diarias me daría lo que sería un aproximadamente de 70 a 60 dólares semanal. Muchísimo mejor que tener un trabajo físico trabajando de lunes a lunes, pero de 5 a 6 horas diarias. Particularmente me serviría mucho a diferencia de otras personas. Entonces yo creo que esto depende mucho también de lo que tú quieres, porque particularmente es a lo que iba, a cuál es la realidad. Tienes que esforzarte mucho investigando, ver realmente qué funciona, cómo no funciona, optimizar, en la mayoría de los casos trabajando con 2 computadoras al mismo tiempo, pero la realidad es que sí te puede ayudar y particularmente, sobre todo aquí en Latinoamérica, es muchísimo más rentable porque, por ejemplo, si tú logras hacer o encontrar un método de 100 dólares semanal, que sí se puede, y hay métodos y hay personas, hermanos, que hacen 300, 200 dólares en una semana. Entonces es muchísimo más rentable porque incluso desde esos métodos tú puedes ayudar a tus familiares, puedes poner a otras personas a trabajar, puedes armar cuentas, puedes dárselas a otras personas para que ellas trabajen, etcétera, 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 etcétera. Y estás en tu casa, te da muchísimo tiempo para que tú pagues la universidad, te críes en una sabatina, estudias nocturno. O sea, la realidad es que si estás en una situación muy crítica y tienes una computadora y tienes internet, y tú para tener un trabajo medio decente tienes que trabajar 3 horas todos los días, tanto de ida, tanto de vuelta, porque sé que esos casos existen, porque en mi país existen, y yo fui una de las personas que corroboró eso, que incluso tenía que quedarme en la capital, en Caracas, para no poder viajar todos los días porque estaba muy cansado, y esto terminó siendo una solución a mis problemas. Investigué, me gustó mucho la computadora, me adapté, hice mucho dinero, estoy a punto de graduarme en la universidad y en gran parte ha sido gracias al Gold Farming. Entonces la realidad de esto es que sí, aquí hay muchísima plata, puedes hacerlo, pero la realidad es que también estás exento a que si tú te descubren vendiendo el oro de los juegos, porque eso es completamente ilegal, puedes perder tu cuenta.
Entonces, pues tendrías que empezar desde cero. Ya con el conocimiento, pero puedes empezar desde cero. Otra realidad es que a medida que va pasando el tiempo, los métodos se van oxidando, la economía cambia, como en cualquier lugar del mundo. Y esto está más como que más fuerte relacionado, que básicamente es como ser tu propio jefe, ser autónomo independiente. Y hermano, ser autónomo independiente nunca es fácil. Entonces la realidad es, ¿aquí hay mucho dinero? Sí. ¿Puedes vivir de esto? Sí. ¿Esto te puede rentar más que tener un trabajo promedio? Sí. ¿Esto depende de tu estatus social? Sí. ¿Aquí hay múltiples guías que puedes investigar para empezar? Sí. ¿Necesitas tener una PC? Tu PC va a depender del método que tú hagas, porque no puedes hacer un método muy agresivo que dé mucho dinero, porque a lo mejor necesitas muchos recursos, moverte mucho, como puedes estar viendo en pantalla. Pero puedes empezar con una computadora de menos gama, con un internet más tonto, y ir avanzando y comprándote tus cosas y avanzar. Así que bueno, sin nada más que decir, por favor suscríbete a este video, espero que hayas llegado hasta el final. Ve a mis comunidades, sígueme en Facebook, sígueme en Instagram, sígueme en Telegram, porque realmente por ahí siempre estoy muy activo. Y coméntame en los comentarios si tienes alguna duda sobre toda esta guía, sobre cómo empezar a ganar dinero con juegos online en este 2023. Porque si tienes alguna duda, yo te la voy a solventar. Sin nada más que decir, se despega Gabito. Gracias por dejarme tu comentario, tu like, suscríbete. Y nos vemos en un próximo video.